Clase número 4. Propiedades del átomo. Bien, en este curso es necesario comprender fundamentalmente en qué se diferencian los diferentes materiales y por qué ellos reaccionan ante fuerzas eléctricas de forma diferente. Es decir, por qué un diodo reacciona como un diodo, por qué un transistor reacciona como un transistor, por qué un condensador, estando expuesto a las mismas fuerzas eléctricas, reacciona de forma diferente. A pesar de la constitución, también tiene que ver el componente químico que determina a este dispositivo. Bien, en pantalla tenemos una representación gráfica, siguiendo con el modelo atómico de Bohr, tenemos la representación gráfica del átomo de cobre. Los átomos tienen un número atómico. Este número atómico nos indica cuántos protones tiene este núcleo y cuántos electrones los rodean. Aunque hay que señalar que en algunos casos el átomo es capaz de ceder electrones, por lo tanto, el número atómico siempre lo determina la cantidad de protones, ya que estos siempre son fijos. Aparte de la cantidad de protones y de electrones y neutrones que tiene un átomo, el átomo tiene otras propiedades, como son el punto de ebullición, punto de fusión, densidad, nombre del elemento, símbolo químico, etc. Todos los átomos, señores, no son iguales. Esto los hace completamente diferentes. Veamos ahora una figura. En esta figura, aparte del átomo de cobre, tenemos también un átomo de aluminio y un átomo de silicio. Como vemos, ninguno de los tres tiene la misma cantidad de electrones ni de protones. Recuerden que en los átomos existe un equilibrio eléctrico. Equilibrio eléctrico quiere decir que tiene igual cantidad de cargas positivas que igual cantidad de cargas negativas. Por lo tanto, los átomos son, en su estado original, son neutros. Si no reaccionan con ninguna otra cosa, tienen un equilibrio de carga. Ese equilibrio de carga es lo que los hace neutros. Repito, la misma cantidad de carga positiva, esta de aquí, que la misma cantidad de carga negativa. Sin embargo, no todos tienen la misma cantidad de carga positiva, ya que, por ejemplo, el átomo de aluminio tiene 13 protones, por lo tanto 13 electrones. También tenemos el átomo de silicio, que no tiene ni 29 ni 13, tiene 14 protones y 14 electrones. Ahora bien, si observamos la cantidad de carga positiva que puede tener el átomo de cobre, es mayor que la del aluminio y que la del silicio. Por lo tanto, si observáramos esta cantidad de carga positiva como una mancha, veríamos un degradado de una intensidad mayor hacia una intensidad menor. Observando esta figura, podemos ver cómo la fuerza positiva de este núcleo disminuye en la medida que, y me refiero a la intensidad que he puesto un degradado rojo entre este punto y este punto de acá afuera, y en la medida de que estamos cerca del núcleo, la intensidad o la fuerza eléctrica positiva es mayor que esta, que es la más alejada del núcleo. Es decir, en el núcleo lo que hace realmente es mantener a estos electrones girando a esta distancia de él y los mantiene producto a su propia carga positiva. Sin embargo, estos electrones que están cerca reciben una fuerza eléctrica muy grande con relación a este que está muy alejado. Es decir, la intensidad del color rojo en este punto es mucho mayor que la intensidad de color rojo en este punto. Si le acercamos a este electrón un potencial de energía superior, y lógicamente el potencial de energía lo dibujaremos también con un degradado rojo, pero superior, o sea que el rojo que le pusiéramos por aquí sería mayor que este rojo, esto nos estaría indicando que en este caso estaríamos aplicándole a este electrón una cantidad de energía por aquí mayor que el que lo soporta y lo mantiene en este punto. Vamos a ver qué ocurre. Lo que ocurre es que el electrón, si ve que el potencial de energía es mayor hacia un punto, el electrón abandona el átomo. De esta forma, hay movimiento de electrones.
Pero ocurre algo que hay que tener en cuenta. Si un electrón se mueve de un punto a otro, tiene que adquirir una energía, porque recuerden ahora mismo, si vemos este electrón, la cantidad de energía que tiene es esta que le está dando este átomo. Estos de aquí tienen la energía que le está provocando o le está dando, suministrando este átomo. Fíjense que ellos se mantienen en esas órbitas o capas de valencia. Sin embargo, este electrón tiene muy poca energía en este punto. También es la que le aplica el mismo núcleo. Sin embargo, cuando él se mueve a un potencial de energía mayor, por lo tanto él la absorbe. De otra manera no puede moverse. El electrón, cuando se mueve de un potencial menor a uno mayor, absorbe ese potencial. Los electrones, cuando regresan a su lugar, tienen que obligatoriamente devolver la energía que los hizo salir de ese lugar. Bien, en estas dos figuras está representado de forma bastante escueta o bastante corta, porque ya que no es una figura muy real ni mucho menos, esta de aquí sí, pero esta de aquí no. Sin embargo, lo que trato de explicarles es que cuando se carga una batería, lo que hacemos es coger los electrones de un lugar y agregarlos a otro. Es decir, una batería, por ejemplo, esta parte positiva, quiere decir que necesita electrones y esta parte negativa necesita soltar porque tiene muchos. Necesita deshacerse de esos electrones. Por lo tanto, es muy fácil. Si creamos un camino eléctrico, los electrones que están en este punto recorrerán este circuito y vendrán aquí. Por esa razón, una batería se agota. Esa es la razón por la que la batería se agota. Sencillamente porque comenzará un flujo de electrones hacia este punto que terminará por hacer iguales los dos puntos. Es decir, estos átomos se quedarán neutros y estos átomos también. A los que les sobraba se le van a ir todos los electrones y a los que le faltaba se le van a agregar estos electrones. Pero muy interesante, los electrones tienen que disipar esa energía que han absorbido para salir de aquí. Por lo tanto, ¿qué hacen? Bien, la disipan en un elemento con el que podamos disipar esa energía. Es decir, la misma cantidad de electrones que sale de aquí llega aquí, pero la energía que almacenaron para salir hasta este punto ahora la disipan en una lámpara. Bien, traducido esto a un ordenador portátil, la iluminación de la pantalla y todos los procesos eléctricos que ocurren aquí adentro no es otra cosa que la disipación de la energía de los electrones que atraviesa todo el portátil, ya que recuerden que un portátil tiene un polo positivo de entrada y un polo negativo de entrada. Es decir, lo alimentamos con una fuente de corriente continua, todavía no hemos tocado ese punto, lo tocaremos enseguida, pero tienen un positivo y un negativo. Bien, lo que hacemos con ese positivo es, los electrones recorren el circuito y cuando recorren el circuito disipan la energía en el ordenador portátil. De esa forma, esa energía es utilizada para crear, por ejemplo, algún gráfico en pantalla y el funcionamiento de estos circuitos. Bien, con esto ya han comprendido en qué consiste el movimiento electrónico, cómo esos electrones son capaces de adquirir una energía que luego también tienen que soltarla o disiparla para poder volver a su sitio. Cabe decir que si en un momento determinado tocamos estos dos puntos sin esta lámpara, al no poder disiparla, la energía calentaría tanto estos conductores que sería capaz de quemarlos. ¿Por qué razón? Bien, porque hay una pequeña ley que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y el calor que desprendería
al unir estos dos puntos, sería la transformación de esa energía en calor. Bien, con esto estamos listos para pasar a la siguiente clase.